Hola, soy Anelio Ñecuere y soy Music Editor. Y en este vídeo quería hacer una introducción para que conozcáis un poco en qué consiste el trabajo del Music Editor o editor o montador musical, que quizás sea una de las profesiones menos conocidas dentro de los oficios cinematográficos. Para que sepáis un poco de mí, pues trabajé en El secreto de sus ojos, galardonada en el año 2010 con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. También he tenido la suerte de trabajar en La La Land, el musical, multigalardonada. Y en 2016 entré a formar parte del equipo de Marvel Studios, donde he podido trabajar en proyectos como Doctor Strange, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War y Avengers Endgame, Captain Marvel, Spider-Man, y a día de hoy estoy trabajando en la parte de streaming de Marvel Studios, donde estamos realizando proyectos como WandaVision o Falcon and the Winter Soldier. El trabajo del Music Editor forma parte de la postproducción de un proyecto cinematográfico o televisivo. El Music Editor es el puente entre el compositor y el director o directores y el estudio. Nuestro trabajo empieza incluso antes que el trabajo del compositor. En muchas ocasiones empezamos a trabajar en el proyecto durante el rodaje. En esta primera fase de postproducción se realiza una de las labores más importantes de la edición musical de un proyecto, que es el Temp Track. El Temp Track es una banda sonora construida a partir de otras bandas sonoras o incluso de música popular. Este Temp Track nos va a servir de base para mostrar la película al estudio, a los productores, incluso para hacer test screenings que se hacen con público para testear cómo la peli funciona. Pero no solo tiene esta función, sino que también se hace para buscar el tono del proyecto. Puede ser si el tono va a ser orquestal, si va a ser más orientado a la música popular, más electrónico, si va a tener canciones, si no. Todas esas decisiones se toman durante la fase del Temp Track. Y luego este Temp Track sirve también de base para el trabajo del compositor. Para la creación del Temp Track se necesita tener amplios conocimientos musicales y también un importante archivo, biblioteca de música de bandas sonoras, y no solo bandas sonoras, sino todo tipo de música popular, música clásica, canciones, y en general, en mi experiencia, cuanto más ordenada y mejor organizada tengas esa biblioteca, ese archivo, más rápido y eficiente va a ser el trabajo del Music Editor. Aparte, se necesita, obviamente, pues un profundo conocimiento de cómo la música afecta a la imagen y saber cómo cada determinado tipo de música va a funcionar con cada secuencia. Pero incluso no solo desde el punto de vista emocional necesitamos saber cómo funciona la música, sino también desde un punto de vista más técnico, para evitar que la instrumentación, por ejemplo, entre en conflicto con el diálogo, o que incluso la música entre en conflicto con los efectos de sonido. Una vez que el compositor empieza a trabajar en el proyecto, el Music Editor se encarga de organizar la sesión de spotting. En esta sesión se realiza un visionado completo del proyecto y en ella participan normalmente el director, directores, el compositor, productores, montador y el music editor. En ella se deciden los puntos de comienzo y final de la música en cada una de las secuencias, de ahí el nombre de spotting. Y además se decide el tono y la intención de la música en cada uno de esos números.
Durante la sesión de spotting, el Music Editor se encargará de tomar las notas que luego pasará al compositor, obviamente, pero que además van a servir como base al cue sheet. El cue sheet es una tabla en la que aparecen todos los números musicales, o cues, de ahí su nombre, con anotaciones precisas en código de tiempo de todos los puntos de comienzo y final de la música en cada secuencia, la duración exacta, y además se suelen añadir las notas o comentarios que se dieron durante la sesión de spotting para ayudar y clarificar al máximo el trabajo del compositor. Una vez que el compositor o compositora empiezan a escribir ya música para el proyecto y a mandar las primeras demos, el Music Editor se encargará de que esas demos sean revisadas por el director o directores del proyecto y de pasar las notas al compositor. Una vez que toda la música ha sido aprobada, todas las demos han sido aprobadas, pasamos a la fase de grabación. En las grabaciones normalmente es el Music Editor el que se encarga de crear todas las sesiones de grabación para el ingeniero que estará al cargo de la grabación, y además, bueno, siempre el Music Editor estará presente en las sesiones de grabación para asegurar que la música está en perfecta sincronía con la imagen y que además se mantiene la integridad de cómo fue la música concebida por el compositor. A partir de que se graba la música, el Music Editor se encargará de mantener la integridad de esa música. El corte va a seguir evolucionando después de que se graba. El corte cambiará, se alargarán secuencias, se acortarán, se remontarán secuencias incluso, y el Music Editor se tiene que encargar de adaptar la música mediante la edición para que se mantenga lo más posible, lo más fiel posible a la intención del compositor. La última fase del proyecto, una de las últimas fases del proyecto en realidad, es la mezcla final. Y en esta mezcla final, de nuevo, el Music Editor se encarga de preservar la integridad de la música cuando se une a diálogo y efectos de sonido. En esta parte de la mezcla se requieren grandes conocimientos técnicos, sobre todo de Pro Tools, y capacidad de trabajar bajo presión, ya que normalmente el tiempo en la sala de mezcla es bastante limitado. Una vez acabada la mezcla final, el Music Editor se encarga de recopilar todos los materiales relacionados con la música para archivo y para entregar al estudio, y además para backup. En estos materiales, bueno, están incluidas las sesiones de mezcla, las sesiones de grabación, las mezclas finales, partituras y el cue sheet final. El cue sheet final es muy importante porque en él aparecerán, bueno, igual que en el cue sheet inicial, aparecerán todos los puntos de entrada y salida de la música, tal y como quedó en el final del proyecto, duraciones exactas y el nombre del compositor o compositores de cada uno de los números musicales, de los cues, en caso de que haya varios compositores, claro. Es muy importante aquí anotar las duraciones exactas porque estas van a afectar después al reparto de derechos al compositor o compositores del proyecto. Y ya para finalizar, me gustaría comentar las cualidades que pienso que debe tener un Music Editor. La primera es fundamental, pues grandes conocimientos de música, de la historia y evolución de la música de cine en particular, pero también de la historia y evolución de la música clásica y la música popular de los distintos géneros, rock, pop, hip hop, blues. También es importante tener conocimiento de música étnica de las distintas culturas, porque bueno, habrá proyectos que transcurrirán en distintos países, distintas culturas, distintas épocas, y la música siempre nos ayuda a situarnos rápidamente en ese
en esa época, en esa cultura, en ese país, eh, en ese periodo. Otro conocimiento fundamental que necesitamos es el conocimiento del lenguaje del cine. El lenguaje del cine es el lenguaje con el que nos vamos a comunicar en nuestro día a día con el resto del equipo, con directores, productores, ejecutivos, montadores, el equipo de sonido, incluso con el compositor. Otro conocimiento muy importante, conocimientos técnicos. Debemos saber manejar el software con el que trabajamos en el día a día, que en la mayoría de los casos es Pro Tools, con la mayor agilidad posible. Y también necesitamos conocimientos de muchas herramientas de manipulación de audio. Y debemos ser capaces de trabajar bajo presión. Hay muchas ocasiones, como comentaba, por ejemplo, en la mezcla final, en la que trabajaremos a contrarreloj y incluso con mucha gente observando cómo trabajamos, con lo que saber trabajar bajo esa presión es un valor fundamental para el Music Editor. Y quizá la última pieza es ser muy organizado. La capacidad de organización es fundamental porque ya he visto que trabajaremos, que realizaremos muchas notas, tablas durante el proceso de la creación de la banda sonora, como el cue sheet o como el cue sheet final. La entrega final también debe ser muy organizada para archivar y para entregar al estudio o para backup. Y, por supuesto, ser un buen trabajador en equipo. El Music Editor es básicamente un eslabón dentro del equipo. Somos la conexión entre el compositor, directores, ejecutivos, el montador, el equipo de sonido. Con lo que es fundamental saber escuchar, olvidar un poco el ego, que no sirve de mucho en nuestro trabajo, porque tendremos que realizar infinitos cambios, incluso en el temp track tendremos que realizar un montón de distintas versiones, saber escuchar qué es lo que quiere cada uno de los miembros del equipo y saber dar esa homogeneidad y mantener la homogeneidad que la música necesita para crear pues, una banda sonora coherente. Y bueno, como hemos visto, pues el trabajo de Music Editor es un trabajo para mí apasionante, porque bueno, tenemos la suerte de trabajar desde los comienzos del proyecto, desde casi el rodaje, donde empezamos a poner soundtrack o la banda sonora temporal a las primeras secuencias hasta el final, pasando por pues, toda la creación de la banda sonora, mezcla final, entrega del proyecto y bueno, para mí es apasionante, es muy bonito poder ver cómo el proyecto evoluciona y sobre todo poder interactuar en nuestro día a día con todos los demás creadores de un proyecto cinematográfico, pues productores, ejecutivos, directores, montadores, equipo de sonido y por supuesto con el compositor. Bueno, espero haber arrojado un poquito de luz en el trabajo de Music Editor, que hayáis podido conocer un poco en qué consiste esta profesión, que quizá es una de las menos conocidas dentro de las profesiones del cine. Y nada, os animo a seguir esta carrera que para mí ha sido apasionante y me ha llevado pues a trabajar con grandes filmmakers, con grandes directores, con grandes compositores. He tenido la fortuna, la suerte de trabajar con gente excepcional y como os decía, lo más bonito de este trabajo es trabajar en equipo y ver cómo entre todos creamos el resultado final, una película, una serie, un documental. Gracias por escucharme, gracias por vuestro tiempo y espero que hayáis disfrutado. Gracias a todos y un saludo.